¿Alguna vez te has preguntado por qué los justos siempre parecen enfrentar los mayores desafíos? Desde la traición a la persecución, la Biblia revela una verdad poderosa. La justicia de Dios se acerca, y la victoria está garantizada para aquellos que se mantienen firmes. En este vídeo, descubriremos las razones ocultas detrás de estas luchas y cómo puedes encontrar la esperanza en el último triunfo que te espera. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. La persecución de los justos a lo largo de la historia bíblica, de José a Jesús. A lo largo de la Biblia, la persecución de los individuos justos ha sido un tema recurrente, resonando del pasado a nuestro mundo moderno. Uno de los ejemplos más convincentes es la historia de Yosef, cuyos hermanos lo traicionaron por envidia. Lo vendieron a la esclavitud, pensando que podrían silenciarlo para siempre. Sin embargo, la mano de Dios permaneció sobre José, guiándolo del pozo a una posición de poder en Egipto, donde luego salvaría muchas vidas. La historia de José, Génesis 37, nos muestra que aquellos que caminan con Dios pueden enfrentar dificultades, pero nunca están abandonados. Avanzando, nos encontramos con Moisés, elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. A pesar de su llamado divino, Moisés enfrentó una intensa oposición, no solo del faraón sino también de su propia gente. Dudaron y se quejaron, cuestionando su liderazgo. Sin embargo, Moisés permaneció fiel, de pie en contra de las fuerzas de la opresión. Su viaje de liderar a los israelitas, Éxodo 14, 10-31, es paralelo a las luchas de los líderes modernos que son malentendidos y perseguidos por defender la justicia. David, el futuro rey de Israel, también enfrentó una feroz persecución. El rey Saúl, consumido por los celos, buscó matar a David porque temía perder su trono. David huyó por su vida pero decidió no dañar a Saúl cuando se le dio la oportunidad. Confió en que Dios entregaría justicia en su tiempo. Esta historia, 1 Samuel 24, enseña que incluso cuando los justos son injustamente atacados, están llamados a actuar con integridad, sabiendo que Dios ve todo y los defiende. Se ve un sorprendente ejemplo de protección divina en la historia de Daniel, quien fue arrojado a la guarida del león por negarse a adorar a un Dios falso. La fe inquebrantable de Daniel en Dios lo mantuvo a salvo de los leones. Daniel 6, 16-23. Este evento ilustra que cuando los justos se mantienen firmes, incluso ante la muerte, la protección de Dios los rodea. Hoy, a medida que los líderes e individuos se enfrentan persecución por apoyar sus creencias, la historia de Daniel sirve como un faro de esperanza. En el Nuevo Testamento, la persecución no terminó. Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó la mejor traición y falsas acusaciones. Los líderes religiosos, amenazados por su mensaje de amor y redención, conspiraron para que lo arresten y crucifiquen. Mateo 26, 3-4. La persecución de Jesús refleja una verdad que queda hoy. La justicia amenaza a los que viven en la oscuridad. Sin embargo, su resurrección es un testimonio de que ninguna cantidad de persecución puede silenciar la verdad. Los apóstoles, encargados de difundir el mensaje de Jesús, también fueron perseguidos. Paul, uno de los apóstoles más conocidos, fue golpeado, encarcelado y apedreado por su fe. Hechos 16, 22-26. A pesar de esto, la resolución de Paul nunca vaciló. Su vida es un ejemplo de cómo los justos enfrentarán pruebas, pero Dios los capacitará para que soporten y prospere. Hoy, vemos paralelos entre la persecución bíblica de los eventos justos y modernos. Así como figuras como Yosef, Moisés, David y Paul enfrentaron oposición, los líderes que representan la verdad y la justicia continúan siendo objetivos. Ya sea a través de la oposición política, los ataques de los medios o las amenazas personales, los justos a menudo son perseguidos por quienes temen su influencia. Sin embargo, así como la mano de Dios estaba sobre los fieles en la Biblia, también cuida a quienes enfrentan persecución hoy. Los juicios que soportan no son en vano, porque la Biblia nos asegura que Dios es justo y reivindicará a su pueblo. Salmo 34, 19. La persecución que enfrenta a los líderes justos, como los juicios que enfrentan Jesús y los apóstoles, es parte de una mayor narración de fe y victoria. A medida que reflexionamos sobre estas historias, recordamos la verdad eterna de que el pueblo de Dios enfrentará oposición, pero nunca se abandonarán. El poder de la fe, la resiliencia y la protección de Dios es evidente tanto en la Biblia como en la vida de los líderes modernos que representan la justicia. Los justos siempre prevalecerán, porque su fuerza proviene de una fuente más alta.
Si estás disfrutando este vídeo y encontrar estas reflexiones significativas, asegúrese de suscribirse a nuestro canal. Comente y comparta este vídeo para difundir este importante mensaje con otros. Los profetas nos advirtieron: el odio de los justos es una señal de los tiempos finales. A lo largo de la historia, los profetas de la Biblia han advertido que la persecución de los justos no solo es inevitable, sino también un signo de los tiempos finales que se acercan. Este tema resuena profundamente tanto en los Antiguos como en el Nuevo Testamento, donde las fuerzas del mal buscan repetidamente destruir a los que representan la verdad y la justicia. Uno de los ejemplos más convincentes se encuentra en el libro de Isaías, donde el profeta habla del sufrimiento que se avecina y cómo los que hacen el bien serán despreciados por un mundo que rechaza la justicia. Isaías 5 y 20. Esta profecía establece las bases para comprender por qué aquellos que defienden la verdad a menudo son atacados, incluso hoy. A medida que avanzamos hacia los escritos proféticos, vemos advertencias que son sorprendentemente relevantes para nuestro mundo moderno. En el libro de Daniel, el profeta prevé una época de gran tribulación, donde los justos serán probados y perseguidos, pero finalmente reivindicados por Dios. Daniel 12, 1. La visión de Daniel revela que las fuerzas del mal se volverán más desesperadas a medida que su tiempo se acerque, arremetiendo contra aquellos que se mantienen firmes en su fe. Esta misma lucha se puede ver en nuestros tiempos actuales, donde las personas que luchan por la justicia, la paz y la moral enfrentan una oposición creciente. El profeta Jeremías también habló poderosamente sobre la persecución de los justos. Conocido como el profeta llorón por su profunda tristeza por los pecados de su pueblo, Jeremías experimentó persecución de primera mano. Fue arrojado a una cisterna, rechazado por su propio pueblo y acusado de ser un traidor. Jeremías 38, 6. Su vida es una ilustración vívida de cómo aquellos que hablan verdad y advierten a otros de juicio inminente a menudo se encuentran con la hostilidad. Lo mismo puede decirse hoy de aquellos que se atreven a hablar en contra de la corrupción, la inmoralidad y la injusticia en la sociedad. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo advierte a sus seguidores que serán odiados por el mundo porque no son del mundo. Juan 15, 18 a 19. Este es un poderoso recordatorio de que los justos siempre estarán en desacuerdo con los sistemas del mal que dominan esta edad. Las palabras de Jesús resuenan a través de los siglos, aplicándose a cada generación de creyentes que enfrentan persecución por su fe. Los ataques contra los justos no son aleatorios, son una manifestación de la batalla espiritual entre el bien y el mal que se ha librado desde el principio de los tiempos. El apóstol Pablo también advirtió de los próximos días cuando el mal se intensificaría, y los justos serían atacados. En su carta a Timothy, Pablo describe los últimos días como tiempos de gran peligro, donde la gente será amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, abusivos, desobedientes para sus padres, sin gratificar, impías. 2 Timothy 3, 1 a 5. La descripción de Pablo refleja gran parte de lo que vemos hoy en el mundo, donde el egoísmo, la codicia y el rechazo de los valores morales se han vuelto rampantes. Aquellos que se enfrentan a estas fuerzas de la oscuridad a menudo son ridiculizados, marginados o incluso atacados. Uno de los signos más claros de los tiempos finales, según la Biblia, es la creciente persecución de los justos. Jesús habló sobre esto en su famoso discurso de Olivet, donde predijo que sus seguidores serían entregados para ser perseguidos y asesinados, y que todas las naciones los odiarían debido a su nombre. Mateo 24, 9. Esta profecía se está desarrollando ante nuestros ojos, ya que las personas de fe en todo el mundo enfrentan una creciente hostilidad por sus creencias. Ya sea a través de batallas legales, ostracismo social o incluso ataques violentos, los justos están cada vez más bajo fuego. La Biblia también enseña que esta persecución no es solo una señal de los tiempos, sino una parte necesaria del plan de Dios. En el libro de Apocalipsis, John escribe que la persecución de los santos se permite por un tiempo, pero que Dios finalmente juzgará a los que oprimen a su pueblo. Apocalipsis 6, 9 a 11. La sangre de los mártires, aquellos que han sido asesinados por su fe, grita por la justicia, y Dios promete que su sufrimiento no será en vano. Esto ofrece esperanza a quienes soportan la persecución, recordándoles que su recompensa en el cielo es grande. En nuestro mundo moderno, podemos ver las conexiones entre la profecía bíblica y los eventos actuales. Líderes que representan la verdad y la justicia, como Donald Trump y otros, a menudo se encuentran bajo el ataque de fuerzas poderosas que buscan silenciarlos. Estos ataques no son solo políticos o personales, son parte de una batalla espiritual más grande. Como dijo Jesús, un siervo no es mayor que su maestro. Si me persiguieron, también te perseguirán. Juan 3 y 20. Aquellos que siguen el camino de la justicia pueden esperar enfrentar la oposición,
pero también se les promete la protección de Dios y la victoria final. Es importante recordar que la persecución no es algo a temer, sino algo que se debe abrazar como una señal de que estamos caminando en la verdad. En las bienaventuranzas, Jesús declaró: «Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque la suya es el reino de los cielos». Mateo 5 y 10. Esta es una declaración poderosa que cambia la lógica del mundo al revés. Si bien el mundo puede ver la persecución como un signo de fracaso, la Biblia enseña que es una marca de aprobación divina. Los profetas y los apóstoles entendieron que la persecución era inevitable para aquellos que siguieron el camino de Dios. No se desanimaron, sino que lo vieron como una oportunidad para presenciar la verdad. Esta es una mentalidad que necesitamos adoptar en nuestros tiempos actuales. La creciente persecución de los justos no es una causa de desesperación, sino una razón para regocijarse, sabiendo que Dios está trabajando y que su reino está avanzando. Otro aspecto clave de la enseñanza bíblica sobre la persecución es la idea de que el sufrimiento en aras de la justicia purifica y fortalece al creyente. El apóstol Pedro escribió: «No te sorprendas por la ardiente terrible experiencia que te ha presentado para probarte, como si algo extraño te estuviera sucediendo. Pero te regocijas en la medida en que participas en los sufrimientos de Cristo, para que puedas estar feliz cuando se revela su gloria». 1 Pedro 4, 12 a 13. Esta perspectiva transforma la persecución de una experiencia negativa en un proceso de refinación que nos acerca a Dios. En conclusión, la persecución de los justos no es solo una ocurrencia aleatoria, sino un signo de los tiempos. La Biblia ha predicho que a medida que se acerca el final, las fuerzas del mal intensificarán sus ataques contra aquellos que representan la verdad. Sin embargo, no estamos exentos de esperanza. La palabra de Dios nos asegura que ve todas las injusticias y que finalmente reivindicará a su pueblo. Los profetas y los apóstoles soportaron una gran persecución, pero nunca vacilaron en su fe, y nosotros tampoco deberíamos. A medida que enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo, nos hagamos mucho corazón, sabiendo que somos parte de una historia más amplia de redención y victoria. Si estas ideas le han sido útiles, suscríbase a nuestro canal para obtener más vídeos como este. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios y difundir este mensaje compartiendo con tus amigos. Bienaventurados son los perseguidos, la promesa de Dios a aquellos que sufren injusticia. En la Biblia, una de las garantías más reconfortantes se encuentra en el sermón de Jesús en el monte, donde declara: «Bienaventurados los que son perseguidos por justicia, porque el suyo es el reino de los cielos». Mateo 5 y 10. Esta poderosa declaración revela que la persecución, aunque dolorosa, tiene una promesa divina. Los que sufren por hacer lo correcto no son abandonados, son bendecidos y mantenidos en alta estima por Dios. Este tema se extiende por las Escrituras, ofreciendo esperanza y aliento a aquellos que soportan las dificultades en aras de la justicia. Desde los primeros relatos bíblicos, vemos que el pueblo de Dios siempre ha sido objetivo de persecución. Abel, el primer hombre justo, fue asesinado por su hermano Caín por celos. Génesis 4, 8. El sacrificio de Abel fue agradable a Dios, pero provocó odio en el corazón de Caín, lo que llevó al primer asesinato registrado en la historia humana. Este trágico evento prepara el escenario para la lucha en curso entre los justos y los malvados, un conflicto que continúa desarrollando en el mundo hoy. La persecución no es un signo de derrota, sino una marca de favor divino. En el caso de Abel, aunque su vida fue interrumpida, la Biblia nos dice que por fe todavía habla, a pesar de que está muerto. Hebreos 11, 4. Su legado perdura porque eligió honrar a Dios, incluso a un gran costo personal. Esto sirve como un recordatorio de que los justos pueden sufrir en esta vida, pero su fidelidad será recordado y recompensado por Dios. Avanzando en la historia bíblica, encontramos innumerables ejemplos de la gente de Dios perseguido por su fe. En el libro de Éxodo, vemos a los israelitas esclavizados y oprimidos por los egipcios, simplemente porque eran la gente elegida por Dios. Sin embargo, a pesar del duro trato que soportaron, Dios escuchó sus gritos y los entregó de la esclavitud. Éxodo 3, 7 a 8. Esta historia demuestra que Dios siempre es consciente del sufrimiento de su pueblo y que actuará en su momento perfecto para traer justicia. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo experimentó la máxima persecución. Aunque no tenía pecado, fue burlado, golpeado y crucificado por proclamar la verdad del reino de Dios. Sin embargo, el sufrimiento de Jesús no fue en vano. Su muerte y resurrección proporcionaron el camino para la salvación de la humanidad. Su vida sirve como el mejor ejemplo de cómo el pueblo de Dios será perseguido por la justicia, pero finalmente triunfará a través del plan de Dios. Los apóstoles, siguiendo los pasos de Jesús, también enfrentaron una intensa persecución. En el libro de los Hechos, leemos sobre Esteban, el primer mártir cristiano,
que fue apedreado a muerte por proclamar audazmente el Evangelio. Hechos 7, 54 a 60. La fe inquebrantable de Stephen, incluso ante la muerte, es un poderoso testimonio de la fuerza y el coraje que Dios le da a su pueblo en tiempos de juicio. Su historia nos recuerda que los justos pueden enfrentar una oposición violenta, pero su fe en Dios los llevará incluso a través de los momentos más oscuros. El apóstol Peter, que él mismo no era ajeno a la persecución, escribió para alentar a los creyentes que sufrían por su fe. Les recordó que no deberían sorprenderse por la prueba ardiente que estaban experimentando, pero en cambio, deberían regocijarse en la medida en que participas en los sufrimientos de Cristo. 1 Pedro 4, 12 a 13. Las palabras de Peter resaltan una verdad importante. El sufrimiento por la justicia no es algo que se teme, sino algo que se debe aceptar como un signo de nuestra identificación con Cristo. Pablo, otra figura clave en el Nuevo Testamento, también soportó una gran persecución por su fe. Encarcelado, golpeado y amenazado con la muerte, Pablo se mantuvo firme en su misión de difundir el Evangelio. Alentó a los creyentes con las palabras: todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3 y 12. Pablo entendió que la persecución es una parte inevitable del viaje cristiano, pero también sabía que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en tiempos de dificultades. En el mundo de hoy, vemos los mismos patrones de persecución que describe la Biblia. Los líderes, las figuras públicas y las personas cotidianas que representan la verdad, la justicia y la justicia a menudo enfrentan una intensa oposición. Ya sea a través de ataques mediáticos, desafíos legales o ostracismo social, las fuerzas de la oscuridad continúan atacando a aquellos que viven por principios bíblicos. Sin embargo, justo cuando Dios era fiel para entregar a su pueblo en el pasado, sigue siendo fiel a los que sufren hoy. Uno de los aspectos más reconfortantes de la enseñanza bíblica sobre la persecución es la promesa de recompensa. Jesús nos asegura que aquellos que son perseguidos por la justicia heredarán el reino de los cielos. Mateo 5 y 10. Esta no es una recompensa fugaz, sino una herencia eterna que supera con creces cualquier sufrimiento temporal que podamos soportar en esta vida. El conocimiento de que nuestro sufrimiento tiene un propósito y será recompensado nos da la fuerza para soportar incluso las pruebas más difíciles. En conclusión, la Biblia enseña que la persecución no es algo a temer, sino que es una señal de que estamos caminando en el camino de la justicia. Los que sufren por hacer lo correcto son bendecidos por Dios y pueden esperar una recompensa eterna. Desde la historia de Abel hasta los apóstoles y más allá, el mensaje es claro. La persecución es una parte inevitable de seguir a Dios, pero también es una señal de su favor y un precursor de la victoria. Si estas ideas están resonando con usted, presione el botón similar y suscríbase a nuestro canal para obtener un contenido más inspirador. Siéntase libre de compartir sus pensamientos en los comentarios y compartir este vídeo con otras personas que pueden necesitar aliento. Los celos y la conspiración del mal. Desde el intento de asesinato de David hasta el ataque contra Donald Trump. Los celos han sido durante mucho tiempo una fuerza impulsora detrás de la persecución de los justos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la envidia conduce a la conspiración, la traición e incluso el asesinato. Uno de los ejemplos más vívidos es la historia de King Saúl y David. Saúl, una vez elegido por Dios para ser rey, se consumió con celos cuando David se levantó en prominencia. A pesar de la lealtad de David, Saúl buscó matarlo varias veces por temor a que David tomara su trono. 1 Samuel 18, 6 a 9. Este mismo espíritu de celos se puede ver hoy, ya que los líderes que representan la justicia, como Donald Trump, se convierten en objetivos de conspiración y ataque de aquellos que se sienten amenazados por su influencia. La raíz de los celos de Saúl se remonta a sus propias inseguridades. A medida que David tuvo más éxito, el miedo de Saúl a perder el poder creció. En lugar de celebrar las victorias de David, Saúl lo vio como un rival y comenzó a planear contra él. Esto refleja la forma en que las figuras modernas, especialmente aquellos que toman audaces, significa la verdad, a menudo enfrentan la oposición de aquellos que están desesperados por mantener su propio poder. Justo cuando David fue perseguido por Saúl, los líderes justos hoy se encuentran perseguidos por aquellos que conspiran contra ellos. Uno de los aspectos más llamativos de la historia de David es cómo respondió a los celos y los intentos de Saúl en su vida. Aunque David tenía múltiples oportunidades para matar a Saúl y reclamar el trono, eligió en su lugar para evitar su vida, confiando en que Dios entregaría justicia en su propio tiempo. 1 Samuel 12 y 10. Este acto de misericordia es una poderosa lección para cualquiera que enfrente persecución hoy. En lugar de buscar venganza, David eligió dejar el asunto en manos de Dios, demostrando un nivel de fe e integridad que es admirable e instructivo. La conspiración contra David se hizo tan intensa que se vio obligado a huir de su vida.
escondiéndose en cuevas y desierto para evitar la ira de Saúl. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, David nunca perdió la fe en la protección de Dios. Escribió muchos de los salmos durante este tiempo, derramando su corazón a Dios en oración y adoración. Uno de esos salmos captura su confianza en Dios. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi liberación. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Salmo 18, 2. Esta confianza inquebrantable en la justicia de Dios proporciona un modelo para aquellos que se sienten perseguidos por fuerzas de celos y conspiración hoy. De manera similar, vemos cómo los celos y la conspiración continúan desarrollando en el mundo moderno. Figuras como Donald Trump, que representan ideas audaces y controvertidas, a menudo se encuentran bajo el ataque de quienes temen su influencia. Justo cuando Saúl buscó destruir a David, hoy hay aquellos que conspiran para derribar a los líderes a los que ven como una amenaza para su poder. Estos ataques a menudo son impulsados por las mismas fuerzas de los celos y el miedo que plagaron a Saúl hace miles de años. La Biblia enseña que tal persecución no solo es inevitable, sino que también es parte de la batalla espiritual más amplia entre el bien y el mal. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte a sus seguidores que serán odiados y perseguidos porque no son del mundo. Juan 15, 18 a 19. Este odio a menudo proviene de los celos, ya que la luz de la justicia expone la oscuridad en los demás. Aquellos que caminan a la luz de la verdad, naturalmente, atraerán la oposición de aquellos que prefieren permanecer en las sombras. Otra lección clave de la historia de David es la importancia de mantener la integridad frente a la persecución. A pesar de la implacable búsqueda de Saúl, David nunca comprometió sus valores. Se negó a tomar atajos al poder o a buscar venganza contra Saúl. En cambio, eligió confiar en que Dios lo reivindicaría en su propio tiempo. Este mismo principio se aplica a los líderes modernos que enfrentan conspiración y ataque. Si bien puede ser tentador luchar o buscar venganza, la Biblia nos llama a responder con fe e integridad, confiando en que Dios finalmente traerá justicia. La conspiración contra David finalmente colapsó, mientras Dios intervino y lo entregó de la búsqueda de Saúl. La propia caída de Saúl fue el resultado de su desobediencia y celos, y David finalmente fue coronado rey, cumpliendo la promesa de Dios hacia él. Esta historia nos recuerda que no importa cuán intensa pueda parecer la persecución, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Aquellos que representan la justicia finalmente verán las promesas de Dios cumplidas, incluso si el viaje está lleno de desafíos. A medida que reflexionamos sobre los paralelos entre la historia de David y los ataques contra líderes modernos como Donald Trump, es importante recordar que los celos y la conspiración son tácticas antiguas utilizadas por aquellos que temen perder su poder. Sin embargo, así como David fue protegido y finalmente reivindicado, también lo harán aquellos que confían en Dios de los esquemas de sus enemigos. La Biblia promete que Dios es un defensor de los justos y que traerá justicia a aquellos que son acusados o atacados falsamente. En conclusión, la historia de David y Saúl ofrece una lección atemporal sobre los peligros de celos y el poder de la fe. Los celos de Saúl lo llevaron por un camino oscuro de conspiración y violencia, pero la confianza de David en Dios le permitió elevarse por encima de los ataques y finalmente cumplir su destino divino. Esta misma dinámica se desarrolla hoy, ya que los líderes justos enfrentan la oposición de aquellos que están consumidos con celos y miedo. Sin embargo, al igual que Dios protegió a David, protegerá a los que defienden la verdad, y su justicia prevalecerá al final. Si encuentra estas reflexiones perspicaces, suscríbase a nuestro canal para obtener más contenido como este. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvide compartir este vídeo con otros que necesitan aliento. Cuando se ataca al bien, la justicia de Dios prevalece. Las lecciones de Daniel en la guarida del león. Una de las historias más poderosas de la justicia divina frente a la persecución es la historia de Daniel en la guarida del león. Daniel era un hombre de fe inquebrantable, sirviendo a Dios incluso cuando significaba desafiar las leyes de la tierra. Su historia es un recordatorio vívido de que cuando los justos son atacados, la protección de Dios y la justicia siempre prevalecerán. En el libro de Daniel, vemos cómo los celos y la conspiración llevaron a un ataque injusto en la vida de Daniel, pero Dios intervino de una manera milagrosa. Daniel 6, 16 a 23. El trasfondo de esta historia comienza con Daniel subiendo a una posición de prominencia en el reino de Darío. Su sabiduría e integridad le valieron el favor del rey, pero también atrajo celos de los otros funcionarios. Estos hombres conspiraron contra Daniel, usando su fe en Dios como arma contra él. Manipularon al rey para que pasara un decreto que prohibía a alguien orar a cualquier dios o hombre que no sea el rey mismo. Sabiendo que Daniel permanecería fiel a Dios, le pusieron una trampa para él. Cuando Daniel continuó rezando a Dios a pesar del decreto, sus enemigos aprovecharon la oportunidad de acusarlo ante el rey. Darío, aunque reacio,
Estaba obligado por la ley y no tenía más remedio que sentenciar a Daniel a ser arrojado a una guarida de leones. Parecía que el mal había triunfado y el hombre justo sería devorado por sus enemigos. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente. Cuando Daniel fue arrojado a la guarida, no vaciló en su fe. La Biblia nos dice que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel emergió de la guarida ilesa. Esta liberación milagrosa es un testimonio del poder de Dios para proteger a su pueblo, incluso en las circunstancias más peligrosas. También sirve como un poderoso recordatorio de que no importa cuán grande sea la conspiración contra los justos, la justicia de Dios siempre prevalecerá al final. Los celos y la conspiración que enfrentó Daniel son temas atemporales. Justo cuando los enemigos de Daniel planearon contra él, vemos patrones similares en el mundo de hoy. Las personas que representan la justicia y la verdad a menudo se convierten en objetivos de envidia y odio. Ya sea a través de ataques políticos, sociales o personales, las fuerzas del mal conspiran para derribar a quienes viven por principios piadosos. Sin embargo, al igual que en la historia de Daniel, la justicia de Dios no puede ser frustrada. Una de las lecciones clave de la historia de Daniel es la importancia de la fidelidad frente a la persecución. Daniel podría haber elegido comprometer su fe para salvar su vida, pero se mantuvo firme. Su compromiso con la oración, incluso cuando significaba arriesgar su vida, nos muestra que la verdadera justicia no está influida por el miedo o la presión externa. Daniel confiaba en la justicia de Dios, y su fe fue recompensada. Este mismo principio se aplica a los justos hoy. Cuando enfrentamos ataques o persecución por defender lo que es correcto, estamos llamados a permanecer fieles, confiando en que Dios nos protegerá y nos entregará. El mundo puede conspirar contra nosotros, pero la justicia de Dios es mayor que cualquier esquema humano. Al igual que Daniel, podemos tener confianza en que Dios es nuestro defensor y que nos traerá a través de cualquier juicio. Otro aspecto importante de esta historia es la forma en que la liberación de Daniel condujo a la glorificación de Dios. Después de presenciar la supervivencia milagrosa de Daniel, el rey Darío emitió un decreto de que todas las personas en su reino deberían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Daniel 6, 26 a 27. Lo que comenzó como un complot para destruir a un hombre justo terminó trayendo gloria a Dios y extendiendo su nombre por toda la tierra. Esto nos enseña que cuando soportamos la persecución con la fe, Dios puede usar nuestras pruebas para avanzar en su reino y traer a los demás a Él. La historia de Daniel en la guarida del león también nos recuerda que la justicia de Dios no es siempre inmediato, pero siempre es seguro. Daniel tuvo que soportar el terror de ser arrojado a la guarida, pero la liberación de Dios llegó en el momento perfecto. Del mismo modo, podemos enfrentar situaciones en las que parece que el mal está ganando, pero debemos confiar en que vendrá la justicia de Dios. Ya sea en esta vida o en la próxima, Dios reivindicará a los justos y juzgará a quienes se oponen a ellos. En los tiempos modernos, vemos paralelos a la historia de Daniel en la forma en que las personas de fe a menudo están dirigidas a sus creencias. Los líderes que representan principios bíblicos, como Donald Trump, a menudo enfrentan ataques implacables de aquellos que se oponen a sus valores. Sin embargo, al igual que en el caso de Daniel, la justicia de Dios finalmente prevalecerá. Ninguna conspiración puede soportar el poder de Dios, y aquellos que permanecen fieles serán recompensados. La historia de Daniel es una fuente de esperanza para cualquier persona que enfrente persecución u oposición. Nos muestra que incluso cuando el mundo parece estar en contra de nosotros, Dios es para nosotros. Su protección es segura, y su justicia es perfecta. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos estar seguros de que nos traerá a través de cualquier juicio, sin importar cuán grande sea. En conclusión, la historia de Daniel en la guarida del león nos enseña que los celos, la conspiración y la persecución son inevitables para los justos, pero la justicia de Dios siempre prevalecerá. La fidelidad de Daniel frente a la muerte condujo a una liberación milagrosa, y sus enemigos fueron derrotados. Esta historia nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios es nuestro protector y que su justicia triunfará sobre el mal. Si estas reflexiones lo han inspirado, suscríbase a nuestro canal y comparta este mensaje con otros. Deja un comentario a continuación con tus pensamientos, y no te olvides de gustar y compartir este video. El ascenso del mal contra los justos, la profecía de la persecución global de Jesús. En sus enseñanzas, Jesús dejó en claro que la persecución sería un compañero constante para sus seguidores. Uno de los momentos más conmovedores de los evangelios es cuando Jesús habla con sus discípulos sobre los juicios que enfrentarían en el futuro. En su famoso discurso de Olivet, advierte: entonces te llevarán a la tribulación y te matarán, y todas las naciones te odian por mi nombre. Mateo 24, 9.
Esta profecía es un recordatorio aleccionador de que a medida que el mundo se vuelve más hostil a la justicia, la persecución del pueblo de Dios solo se intensificará. Jesús no azotó la realidad de lo que significa seguirlo. Dejó en claro que ser su discípulo tiene un costo. Los sistemas del mundo a menudo están alineados con la oscuridad, y aquellos que caminan en la luz serán vistos como una amenaza. La profecía de la persecución global de Jesús no solo es relevante para su tiempo, sino que resuena profundamente en el mundo de hoy, donde las personas que defienden la verdad bíblica enfrentan una creciente hostilidad entre naciones y culturas. Esta persecución no se limita a la violencia física. En muchas partes del mundo, los seguidores de Cristo enfrentan la opresión social, política y económica por sus creencias. Jesús advirtió que los justos serían marginados, odiados y ostracados simplemente por llevar su nombre. Vemos que esto se desarrolla en tiempo real, ya que los cristianos y otros creyentes están cada vez más atacados por las leyes, los medios de comunicación y los movimientos sociales que buscan suprimir sus voces. Uno de los aspectos clave de la profecía de Jesús es que la persecución será más generalizada e intensa a medida que se acercan los tiempos finales. Habla de una época en la que muchos se caerán y se traicionarán y se odian. Mateo 12 y 10. Esta caída, o apostasía, es una señal de que a medida que el mundo se aleja de Dios, incluso algunos de los que una vez lo siguieron se volverán contra la fe. Esto crea un ambiente hostil para aquellos que permanecen firmes en su compromiso con la justicia. Las advertencias de Jesús no están destinadas a asustar o desalentar a sus seguidores, sino a prepararlos. Él habla de estas pruebas para que cuando vengan, sus discípulos no se sorprendan. En Juan 4 y 33, dice: «En este mundo tendrás problemas, pero te hice corazón, he superado el mundo». Este es un mensaje de esperanza y victoria, incluso frente a la persecución. Jesús asegura a sus seguidores que, a pesar de los juicios que enfrentarán, pueden tener paz al saber que ya ha asegurado la máxima victoria sobre el mal. La persecución a menudo proviene de lugares inesperados. En Mateo 10 y 36, Jesús dice: «Los enemigos de un hombre serán los miembros de su propia casa». Esto habla a lo profundo las divisiones que la fe puede crear, incluso entre las familias y las relaciones cercanas. Muchos creyentes encuentran que su compromiso con Cristo los pone en desacuerdo con los que aman, creando una persecución emocional y relacional que puede ser tan dolorosa como el sufrimiento físico. Otro aspecto de la profecía de Jesús es la naturaleza global de la persecución. Él dice que sus seguidores serán odiados por todas las naciones. Mateo 24, 9. Esto habla del hecho de que el rechazo de la justicia no se limita a un área o grupo, sino que es un fenómeno mundial. En el mundo interconectado de hoy, vemos esto más claramente que nunca. Desde el Medio Oriente hasta las naciones occidentales, aquellos que representan principios bíblicos a menudo se encuentran en el centro de controversia y ataque. Sin embargo, en medio de esta persecución global, Jesús ofrece una promesa: «Pero el que perdura hasta el final será salvo». Mateo 12 y 13. La resistencia es un tema clave en las enseñanzas de Jesús. No promete que la persecución sea fácil o que será de corta duración, pero promete que aquellos que permanecen fieles serán recompensados. Esta resistencia no es solo una espera pasiva, sino una aferrada activa a la fe, incluso cuando el mundo parece estar en contra de nosotros. Jesús también habla de un gran engaño que surgirá en los últimos días. Advierte que aparecerán falsos profetas y llevan a muchos extraviados. Mateo 12 y 11. Este engaño alimentará aún más la persecución de los justos, ya que aquellos que siguen a los falsos profetas se volverán contra aquellos que se aferran a la verdad. La creciente prevalencia de falsas enseñanzas, tanto en los círculos religiosos como en la sociedad más amplia, es una clara señal de que se está cumpliendo la profecía de Jesús. En el mundo de hoy, vemos una tendencia creciente en la que aquellos que representan los valores morales tradicionales a menudo son etiquetados como intolerantes u odiosos. Esta inversión del bien y el mal es parte del engaño sobre el que Jesús advirtió. La Biblia habla claramente sobre los peligros de llamar bien el mal y el bien mal, Isaías 5 y 20, y estamos presenciando esto en muchas áreas de la sociedad. Aquellos que se aferran a la verdad bíblica se encuentran bajo una presión creciente para ajustarse al cambiante paisaje moral. A medida que reflexionamos sobre la profecía de Jesús, es importante recordar que la persecución no es el final de la historia. Jesús nos dice que este evangelio del reino se proclamará en todo el mundo como un testimonio de todas las naciones, y luego llegará el fin. Mateo 12 y 14. Esta promesa nos asegura que incluso en medio de la persecución, el plan de Dios está avanzando. La propagación del evangelio no será detenida por las fuerzas del mal, y aquellos que perduran jugarán un papel crucial en llevar el reino de Dios a su plenitud. En conclusión,
La profecía de la persecución global de Jesús es un poderoso recordatorio de que los justos enfrentarán una oposición creciente a medida que el mundo se aleja de Dios. Sin embargo, su promesa de victoria nos da esperanza. Aquellos que soporten hasta el final se salvarán, y el Evangelio continuará extendiéndose a pesar de los esfuerzos de quienes se oponen a él. A medida que enfrentamos estos desafíos, podemos tomarme el corazón al saber que Jesús ya ha superado el mundo y que su justicia finalmente prevalecerá. Si estas reflexiones le están dando una comprensión más profunda, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener un contenido más perspicaz. ¿Cómo? Comparta y deja un comentario para ayudar a difundir este mensaje a los demás. El poder de la oración en tiempos de persecución. ¿Cómo se entregan los fieles? A lo largo de la Biblia, la oración se muestra como una de las herramientas más poderosas para quienes enfrentan persecución. En tiempos de angustia, peligro e incluso muerte, el pueblo de Dios ha recurrido a la oración por la fuerza, la orientación y la liberación. Uno de los ejemplos más inspiradores del poder de la oración se encuentra en el libro de los Actos, donde Pedro fue encarcelado por el rey Herodes por predicar el Evangelio. Mientras estaba en cadenas, la iglesia rezó fervientemente por él, y milagrosamente, Dios envió un ángel a liberar a Pedro de su celda. Hechos 12, 5-7. Esta historia destaca el poder innegable que tiene la oración al provocar intervención divina en tiempos de persecución. La oración es más que solo pedirle ayuda a Dios. Es una conexión espiritual profunda que alinea nuestros corazones con su voluntad. En momentos de gran juicio, cuando las fuerzas de la oscuridad parecen abrumadores, la oración se convierte en la línea de vida que sostiene a los justos. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando el pueblo de Dios se humilla en oración, escucha y responde. Este tema se hace eco en todo Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, ofreciendo esperanza y seguridad a quienes enfrentan oposición. En el Antiguo Testamento, vemos el ejemplo del rey Ezequías, quien recurrió a la oración cuando su reino estaba bajo asedio por el ejército asirio. Frente a probabilidades imposibles, Ezequías rezó por liberación, y Dios respondió enviando un ángel para destruir a las fuerzas asirias. 2 Reyes 19, 14-35. Esta intervención milagrosa muestra que ningún enemigo, sin importar cuán poderoso, esté más allá del alcance de Dios cuando su pueblo lo busca en oración. La historia de Ezequías nos anima a poner nuestra confianza en la capacidad de Dios para actuar, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Daniel proporciona otra poderosa ilustración de la oración en tiempos de persecución. Cuando se emitió un decreto de que nadie podía rezar a ningún dios o hombre, excepto al rey, Daniel se negó a comprometer su fe. Continuó orando abiertamente a Dios, sabiendo que podría costarle su vida. Como resultado, fue arrojado a la guarida del león, pero Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel emergió ileso. Daniel 6, 10-23. Esta historia enfatiza la importancia de permanecer firme en la oración, incluso cuando se enfrenta a consecuencias potencialmente mortales. La fidelidad de Daniel en la oración fue clave para su liberación. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo con frecuencia escribió sobre la importancia de la oración, especialmente en tiempos de persecución. En su carta a los Filipenses, Pablo alienta a los creyentes a no estar ansiosos por nada, sino en cada situación, por oración y petición, con acción de gracias, presente sus solicitudes a Dios. Filipenses 4, 6. Pablo mismo no era ajeno a la persecución, pero continuamente recurrió a la oración por la fuerza y la orientación. Su dependencia de la oración le permitió soportar el encarcelamiento, las palizas y las amenazas, todo mientras permaneció fiel a su misión. La iglesia primitiva enfrentó una intensa persecución, y la oración fue fundamental para su supervivencia y crecimiento. Cuando los discípulos fueron amenazados por las autoridades religiosas, se reunieron y rezaron para que la audacia continuara predicando el Evangelio. La Biblia registra que después de rezar, el lugar donde se reunían estaba sacudido, y todos estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Hechos 4 y 31. Esto muestra que la oración no solo trae protección divina, sino que también permite a los creyentes mantenerse firmes frente a la oposición. Hoy, la oración sigue siendo una fuente vital de fuerza para los creyentes que enfrentan persecución. En todo el mundo, muchos cristianos y otros grupos religiosos están atacados para su fe, pero continúan reuniéndose en oración, confiando en que Dios escuchará y responderá. Si bien la persecución puede tomar muchas formas, violencia física, ostracismo social o desafíos legales, el poder de la oración es una fuente constante de esperanza y liberación para los fieles. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es su capacidad para traer la paz en medio del caos. En Filipenses 4, 7, Pablo escribe sobre la paz de Dios, que trasciende toda comprensión,
y cómo protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de circunstancias externas, sino que es un regalo sobrenatural que viene a través de la oración. Cuando los creyentes enfrentan persecución, la oración les permite experimentar esta paz, incluso cuando su situación parece grave. Es una paz que el mundo no puede dar, pero que viene directamente de Dios. La Biblia también enseña que la oración puede cambiar los corazones de quienes persiguen. Jesús mismo instruyó a sus seguidores a rezar por los que te persiguen, Mateo 5:44. Este comando radical desafía a los creyentes a responder al odio con amor y, a través de la oración, a buscar la transformación de sus enemigos. La historia está llena de historias de perseguidores que fueron ganados por las oraciones y la fe de aquellos que buscaban destruir, mostrando el increíble poder de la oración no solo para proteger sino también para sanar y reconciliarse. En momentos de persecución, la oración es una declaración de fe. Es un acto de confianza, colocar la situación en las manos de Dios y creer que Él tiene el control, sin importar cuán desesperadas puedan parecer las cosas. Nos recuerda que nuestra batalla no es simplemente contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12. A través de la oración, participamos en la guerra espiritual, pidiendo el poder de Dios para que intervengan en nuestro nombre. En conclusión, el poder de la oración en tiempos de persecución no puede ser exagerado. Desde la iglesia primitiva hasta los creyentes modernos, la oración ha sido la piedra angular de la fe en el cara de la oposición. Ya sea a través de la liberación milagrosa o la concesión de la paz interior, Dios responde a las oraciones de su pueblo. La oración no solo trae protección y fuerza, sino que también transforma los corazones, tanto de los perseguidos como de los perseguidores. A medida que continuamos enfrentando desafíos en un mundo que es cada vez más hostil a la justicia, podemos consolarnos al saber que la oración es nuestra arma más poderosa. Si ha encontrado útil estas ideas, suscríbase a nuestro canal para obtener más contenido como este. Comparta este vídeo con otros que puedan necesitar aliento y deje un comentario a continuación con sus pensamientos sobre el poder de la oración. El espíritu de injusticia, como la persecución de los justos, refleja la traición de Jesús. Uno de los ejemplos más profundos de la persecución de los justos se encuentra en la traición y la crucifixión de Jesucristo. En este último acto de injusticia, Jesús, que no tenía pecado, fue arrestado, juzgado y sentenciado a muerte por aquellos que temieron su influencia y rechazaron su mensaje. La persecución de Jesús refleja las luchas que los justos han enfrentado a lo largo de la historia y continúan enfrentando hoy. Como dijo, si el mundo te odia, tenga en cuenta que primero me odiaba, Juan 3:18. Sus palabras son verdaderas para cualquiera que haya defendido la verdad y la justicia, solo para encontrarse con la oposición y la traición. La historia de la traición de Jesús comienza con uno de sus seguidores más cercanos, Judas Iscariot. A pesar de presenciar innumerables milagros y escuchar las enseñanzas de Jesús de primera mano, Judas permitió que la codicia y el engaño lo llevaran a traicionar al mismo que había seguido. Para 30 piezas de plata, Judas entregó a Jesús a las autoridades, poniendo en marcha los eventos que conducirían a la crucifixión. Mateo 26, 14-16. Este acto de traición destaca una verdad dolorosa. A veces, la persecución no proviene de enemigos, sino de aquellos que más confiamos. Jesús sabía que se acercaba a esta traición, pero no resistió ni tomó represalias. En el jardín de Getsemane, cuando los soldados vinieron a arrestarlo, dijo: ¿Crees que no puedo llamar a mi Padre, y de inmediato pondrá a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Jesús podría haber luchado, pero eligió someterse a la voluntad de Dios, sabiendo que su sufrimiento era necesario para la salvación de la humanidad. Esto nos enseña que, a veces, los justos deben soportar la injusticia, confiando en que Dios tiene un propósito mayor. El juicio de Jesús fue una burla de la justicia. Los líderes religiosos, consumidos por los celos y el miedo a perder su poder, lo acusaron falsamente de blasfemia e incitaron a la multitud a exigir su crucifixión. A pesar de la falta de evidencia, Jesús fue condenado a morir. Esto refleja la persecución que enfrenta los justos a lo largo de la historia. Las acusaciones de falso, los sistemas de justicia manipulados y el poder de la mentalidad de la mafia se han utilizado durante mucho tiempo para silenciar a los que representan la verdad. La injusticia es a menudo una herramienta utilizada por aquellos en el poder para proteger sus propios intereses. Sin embargo, incluso ante esta profunda injusticia, Jesús respondió con gracia y perdón. Mientras colgaba en la cruz, con el peso de los pecados del mundo, rezó por quienes lo persiguieron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 11:34.
Este acto de perdón es un poderoso recordatorio de que los justos están llamados a amar a sus enemigos, incluso en medio de la persecución. La respuesta de Jesús a sus perseguidores nos desafía a superar el odio y la amargura que a menudo acompaña a la injusticia. La crucifixión de Jesús no fue el final de la historia. Al tercer día, salió de entre los muertos, derrotando al pecado y la muerte de una vez por todas. Su resurrección es un testimonio del hecho de que, si bien los justos pueden sufrir, finalmente serán victoriosos. Este es un mensaje de esperanza para cualquier persona que enfrente la persecución hoy. Aunque la injusticia puede prevalecer por un tiempo, la justicia de Dios tendrá la última palabra. La resurrección nos muestra que no importa cuán oscura pueda parecer la situación, siempre existe la promesa de redención y victoria a través de Cristo. La persecución y la resurrección de Jesús también proporcionan un poderoso ejemplo de cómo Dios puede usar la injusticia para un propósito mayor. Lo que pareció una derrota devastadora el Viernes Santo se convirtió en la mejor victoria en el Domingo de Pascua. Esto nos enseña que Dios puede sacar el bien de las situaciones más injustas. La persecución de los justos, aunque dolorosos, puede conducir a un mayor crecimiento, transformación y revelación del poder y la gloria de Dios. La Biblia también deja en claro que aquellos que siguen a Jesús experimentarán una persecución similar. En 2 Timoteo 3 y 12, Pablo escribe: de hecho, todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Esta no es una posibilidad, sino una certeza para aquellos que eligen vivir de acuerdo con los principios de Dios. Sin embargo, justo cuando Jesús fue victorioso, también lo harán los que soportan la persecución por su bien. Esta es una promesa que ofrece comodidad y fuerza en tiempos de prueba. Otra lección importante de la persecución de Jesús es el papel de la humildad en la respuesta a la injusticia. Jesús, aunque él era el Hijo de Dios, no afirmó su poder ni exigió sus derechos durante su juicio y crucifixión. En cambio, se humilló, incluso hasta el punto de la muerte. Filipenses 2, 8. Esta humildad es un modelo de cómo los justos deben responder a la persecución. En lugar de buscar venganza o retribución, estamos llamados a confiar en la justicia de Dios y someternos a su voluntad, incluso cuando conduce al sufrimiento. La persecución de Jesús también revela la profundidad del amor de Dios por la humanidad. A pesar de ser rechazado, traicionado y crucificado, Jesús asumió voluntariamente su vida para las personas que lo perseguían. Este amor sacrificial está en el corazón de la fe cristiana, y nos desafía a amar a los demás, incluso a aquellos que nos equivocan. La voluntad de Jesús para sufrir por el bien de los demás nos muestra que el amor es más fuerte que el odio, y que la verdadera justicia se encuentra en el servicio desinteresado a los demás. En conclusión, la persecución de Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo los justos enfrentarán la oposición en un mundo que rechaza la verdad. Su traición, juicio y crucifixión reflejan las experiencias de los justos a lo largo de la historia y ofrecen profundas lecciones sobre cómo responder a la injusticia con gracia, humildad y amor. La resurrección de Jesús es un recordatorio de que, aunque puede venir la persecución, la justicia de Dios siempre prevalecerá al final. Para aquellos que lo siguen, existe la promesa de victoria y redención, incluso ante grandes pruebas. Si encuentra este contenido perspicaz, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo con sus amigos. Tus pensamientos nos importan. Guarde un comentario a continuación y ayude a difundir este mensaje compartiéndolo con otros. La victoria de los justos. La justicia final de Dios en los finales de los tiempos. La Biblia nos enseña que no importa cuán intensa sea la persecución o cuán grande sea la injusticia, prevalecerá la justicia final de Dios. Desde la Génesis hasta la Revelación, las Escrituras hablan de un momento en que los justos serán reivindicados y se juzgará el mal. Esta promesa de victoria final es una fuente de esperanza y fuerza para todos los que enfrentan pruebas y oposición por su fe. Los tiempos finales, como se describe en la Biblia, no son solo un periodo de tribulación y sufrimiento, sino también un momento en que Dios provocará su justicia final y perfecta, asegurando que los justos sean recompensados y los malvados sean responsables. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe una visión de los tiempos finales, donde ve el último triunfo del bien sobre el mal. Describe una escena en la que los fieles, aquellos que han soportado la persecución y permanecieron firmes en su fe, están parados ante el trono de Dios, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo ramas de palma en sus manos. Apocalipsis 7, 9 a 10. Esta imagen representa la victoria final de los justos, que son bienvenidos en la presencia de Dios. Su sufrimiento en la tierra se transformó en la alegría y la paz eternas. La Biblia nos asegura que la justicia de Dios no se retrasará para siempre. En Apocalipsis 8 y 12, Juan escribe sobre el juicio final, donde los muertos, grandes y pequeños, se encuentran ante Dios, y se abren los libros.
Todos son juzgados de acuerdo con lo que han hecho. Esta escena revela la responsabilidad final que enfrentará toda la humanidad. Para los justos, este es un momento de reivindicación, ya que su fidelidad a Dios es recompensada. Para los malvados, es un momento de cálculo, ya que su rechazo a Dios y sus acciones de injusticia salen a la luz. La victoria de los justos en los últimos tiempos no se trata solo de recompensa personal, sino de la restauración de la justicia en todo el mundo. El libro de Isaías habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas anteriores no serán recordadas, ni se me ocurrirán. Isaías 65, 17. En esta nueva creación, no habrá más dolor, sufrimiento o persecución. Las fuerzas del mal que ha oprimido a los justos a lo largo de la historia será destruido, y la paz de Dios reinará para siempre. Esta es la última esperanza para todos los creyentes, que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo ahora, la justicia de Dios finalmente restaurará todas las cosas. La victoria final de los justos también está estrechamente vinculada al regreso de Jesucristo. En Mateo 12 y 30, Jesús habla del Hijo del Hombre que viene a las nubes del cielo con poder y gran gloria. Su regreso indicará el fin de todos los reinos terrenales y el establecimiento del reino eterno de Dios. Para aquellos que han soportado la persecución por su fe, este será un momento de profunda alegría, ya que son testigos de la culminación del plan de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Sin embargo, la victoria de los justos no es solo un evento futuro. La Biblia enseña que incluso ahora, en medio de la persecución y las pruebas, los justos pueden experimentar la victoria a través de su relación con Dios. En Romanos 8 y 37, Pablo escribe: «En todas estas cosas somos más que conquistadores a través del que nos amaba». Este versículo nos recuerda que la victoria no se trata solo de escapar del sufrimiento, sino superarlo a través del poder del amor de Dios. Incluso frente a la oposición, los creyentes pueden mantenerse firmes, sabiendo que ya son victoriosos en Cristo. A medida que miramos hacia los tiempos finales, es importante recordar que la victoria de los justos no es algo que ganemos por nuestros propios esfuerzos. Es un regalo de Dios, dado a aquellos que confían en Él y permanecen fieles a su palabra. El libro de los Efesios enfatiza que somos salvos por la gracia, a través de la fe, y no por las obras. Efesios 2, 8 a 9. Esto significa que nuestra victoria está asegurada no por nuestra propia fuerza, sino por lo que Cristo ya ha logrado en la cruz. Su muerte y resurrección garantizan que el mal no tendrá la última palabra. Una de las imágenes más poderosas de la victoria de los justos se encuentra en Apocalipsis 19, donde Jesús se representa como un jinete en un caballo blanco, lo que lleva a los ejércitos del cielo a derrotar a las fuerzas del mal. Esta escena, a menudo conocida como la Segunda Venida, simboliza el último triunfo del bien sobre el mal. Jesús, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, volverá a juzgar la tierra y establecer su reinado de justicia y paz. Para aquellos que han sufrido por su nombre, este será el momento de la reivindicación final. La victoria de los justos también es un recordatorio de la importancia de la resistencia. En Mateo 12 y 13, Jesús dice: «Pero el que perdura hasta el final será salvo». Esta resistencia no se trata solo de sobrevivir a la persecución, sino de mantenerse rápido a nuestra fe, incluso cuando se prueba. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que sufrieron grandes pruebas por el bien de la justicia, y sus historias nos alientan a permanecer firmes en nuestras propias luchas. Ya sea que enfrentemos la persecución física, el rechazo social o las pruebas espirituales, estamos llamados a soportar, confiando en que Dios recompensará nuestra fidelidad. En conclusión, la Biblia nos asegura que la justicia final de Dios prevalecerá en los últimos tiempos. La victoria de los justos es un tema central de las Escrituras, que ofrece esperanza y aliento a todos los que enfrentan persecución y juicios por su fe. Aunque las fuerzas del mal pueden parecer poderosas ahora, su derrota es segura. El plan de Dios no será frustrado, y su justicia restaurará todas las cosas. Para aquellos que confían en Él, el futuro está lleno de la promesa de alegría eterna, paz y victoria. En conclusión, la Biblia nos proporciona un mensaje claro. No importa los juicios, la persecución o la injusticia, la cara justa, la máxima victoria y justicia de Dios están asegurados. A través de la fe, la resistencia y la confianza en sus promesas, podemos estar seguros de que su plan prevalecerá, y los fieles serán recompensados en su reino eterno. Aferremos rápidamente a esta esperanza mientras enfrentamos desafíos en un mundo que a menudo rechaza la verdad y la justicia. Si este mensaje lo ha elevado, no olvide suscribirse a nuestro canal para obtener más información y compartir este vídeo con alguien que necesita aliento hoy.